Y si te dijera que las mejores mejoras para tu coche no las vas a ver en una tienda oficial, y si te contara que algunas de las preparaciones más potentes también son ilegales, hoy te voy a llevar a un terreno donde la potencia y la normativa no se llevan bien, donde cada caballo extra puede costarte una multa, pero también una sonrisa al acelerar. Bienvenido al mundo de las modificaciones prohibidas, las que mejoran, pero también arriesgan. Esto es CarView, y lo que vas a ver no te lo van a contar en la ITV. Vamos a verlo. Cuando hablamos de modificaciones que dividen al mundo del motor, hay una que siempre encabeza la lista: quitar el catalizador. Sí, el famoso Catalytic Delete. ¿El motivo? Sencillo, es barato, fácil de hacer, y los resultados se notan desde el primer arranque. Más potencia, mejor respuesta, y un sonido que convierte cualquier trayecto en un concierto brutal, porque al quitar el catalizador eliminas esa restricción que ahoga los gases de escape, y de paso dejas que el motor respire como Dios manda. Pero claro, también eliminas el filtro anticontaminación, y eso, en la mayoría de países, es ilegal. Da igual si tu coche va como un avión, si te paran y ven que no llevas catalizador, estás frito. Multas de hasta miles de euros, retirada de la ficha técnica, ITV suspensa. Y por si fuera poco, si te pillan tras un accidente y el seguro detecta esa modificación, te puedes quedar con el coche en el taller y la factura a tu nombre. ¿Y por qué lo hace tanta gente? Porque en términos de rendimiento, el cambio es real, sobre todo en coches turboalimentados. Mejor flujo, menos retención, más par motor. Y si además le metes un escape libre o un reprogramado, la mejora es aún mayor. Hay quienes lo justifican diciendo que el coche es para circuito, otros que ya estaba así cuando lo compraron, y unos cuantos simplemente no lo dicen. En algunos talleres incluso te ofrecen el servicio por la puerta de atrás. Y en foros y grupos abundan los tutoriales para hacerlo sin que se note. ¿El problema? Que sí se nota. En la inspección técnica, en los gases, en el sonido y en tu bolsillo si no te pillan en buen momento. A nivel ético, el debate también está servido. ¿Hasta qué punto vale la pena contaminar más por tener unas décimas de segundo menos de respuesta? Lo cierto es que quitar el catalizador no es una simple mejora, es una declaración de intenciones. Una de esas mods que separan al entusiasta del legalista, y que puede darte una sonrisa o una sanción. Tú decides. En el mundo de las modificaciones ilegales hay una que no se ve, pero que se nota. Una que no lleva tubos ni piezas cromadas, pero puede cambiar completamente el comportamiento del coche. Hablamos de la reprogramación de la EQ, del famoso chip tuning. ¿Y por qué es tan popular? Porque no hace falta cambiar nada físicamente. Solo entras en la centralita del coche y le dices al motor que olvide sus límites. Más turbo, más combustible, más par motor, más potencia y en algunos casos, más problemas. La tentación está ahí. Por unos pocos cientos de euros puedes ganar entre 10 y 30 caballos en un coche de serie. Y si tienes un motor turboalimentado, puedes sacarle aún más. El resultado: respuestas más agresivas, aceleraciones más fuertes y una sonrisa difícil de borrar. Pero también es una de las mods más delicadas, porque una reprogramación mal hecha puede dejarte el motor en las últimas. Puede subir la presión del turbo más de lo que tolera o alterar las mezclas de combustible hasta el punto de dañar el sistema. Y lo peor, hay mucha mierda en el mercado. Ficheros copiados, genéricos, que prometen potencia y solo traen humo. Literal. Por eso, quien sabe del tema siempre recomienda hacerlo en un sitio especializado, donde te midan el coche antes y después, donde ajusten en banco y donde el que mete mano sepa lo que hace. ¿Legal? Depende. En muchos países, cualquier modificación en la EQ debe ser homologada, y si afecta a emisiones o seguridad, lo más probable es que no pase inspección. Pero claro, eso no impide que se haga, porque nadie lo nota hasta que conectan el lector OBD, y ahí la trampa salta. ¿Y qué pasa si te pillan? Pues lo de siempre, ITV negativa, posible sanción, y si hay accidente, el seguro puede lavarse las manos. Eso sí, para el que busca rendimiento puro, el chip tuning es como abrirle los pulmones al coche. Una de las mods más limpias en apariencia y más salvajes en efecto. Invisible, ilegal y adictiva. ¿Sabías que el aire puede darte potencia? No es una frase poética, es literalmente cierto. El aire frío es más denso, y un aire más denso significa más oxígeno para la combustión. Y más oxígeno, más explosión, más potencia.
Así funciona la famosa modificación de intake o admisión directa. Un sistema diseñado para meter más aire al motor y hacerlo de forma más rápida, más limpia y más agresiva. El problema, que no todos los sistemas son iguales, y muchos no son legales. Los kits de admisión directa que eliminan la caja original del filtro pueden considerarse una modificación no homologada, aunque el coche funcione mejor, aunque consuma menos, aunque contamine lo mismo. Si no está en la ficha técnica, puede darte problemas en la inspección. Y lo curioso es que hay miles de marcas que los venden con sus pegatinas de homologado para uso en competición, como si eso sirviera de salvoconducto. Técnicamente, esa coletilla significa que no lo puedes usar en vía pública, pero muchos lo hacen, porque el beneficio es real. Con un buen filtro cónico, una toma de aire frontal bien aislada del calor del motor y un recorrido más corto, puedes ganar entre 3 y 10 caballos, y si llevas otros mods, el intake ayuda a que todo respire mejor. Además, el sonido cambia. El motor suena más lleno, más agresivo, con un soplido que engancha. Pero volvemos al eterno dilema. Si no está homologado, estás fuera de juego. Y en muchas ITB no se fijan en el rendimiento, se fijan en el aspecto. Si ven algo cromado, cónico o que no sea original, pueden tirarte el coche por mucho que funcione mejor. Así que esta es una de esas mods que van de la mano del criterio, el tuyo y el del técnico de inspección. Si quieres montar un intake, asegúrate de que venga con certificado, que el montaje esté bien hecho y que puedas justificar su uso, porque aunque el aire te dé potencia, también puede darte problemas si no lo filtras bien. Si hay algo que hace girar cabezas en la calle, es un coche que ruge. Y no hablamos de sonido artificial, hablamos de escapes modificados, sin resonador ni silenciador, que convierten cada acelerón en una declaración de guerra. El famoso straight pipe o escape directo. La receta es sencilla, quitas el silenciador, el resonador y dejas que los gases salgan sin filtros. El resultado, un sonido seco, brutal, metálico, que puede hacer temblar cristales. Y sí, también oídos. Muchos lo hacen buscando ese rugido que les falta a los motores modernos. Porque con tanto filtro, tanto catalizador y tanta normativa antirruido, los coches de hoy suenan a aspiradora. Pero con escape libre, todo cambia. El motor respira mejor, responde antes, y tú sientes que llevas algo vivo bajo el capó. Ahora bien, ¿a qué precio? Porque esta modificación, además de ilegal en la mayoría de países, es la que más rápido llama la atención. No hace falta que te miren el coche, te oyen venir desde 2 manzanas más allá, y en cuanto te paran, si no llevas silenciador, multa al canto. En España, por ejemplo, puede suponer una sanción de más de 200 euros y la obligación de restaurar el sistema original. Y eso si no te retiran la circulación hasta que lo arregles. En otros países latinoamericanos, depende mucho de la gente. Hay quienes lo ignoran. Y hay quienes te inmovilizan el coche. Además, no es solo la policía. Los vecinos, los ayuntamientos, incluso los compañeros de garaje pueden denunciarte. Y si vas a ITV, ni te presentes. Pero claro, el sonido engancha, los petardeos al reducir, el brap al soltar gas, la sensación de que conduces un coche de carreras. Es como llevar adrenalina en estéreo. Por eso muchos optan por escapes modificados con válvulas. Así puedes rugir cuando quieres y callar cuando toca. Aunque eso también tiene sus riesgos. Spoiler, hablaremos de eso luego. Conclusión, el escape directo es una de las mods más pasionales, pero también más perseguidas. Te da identidad, pero te pone en el punto de mira. ¿Merece la pena? Solo tú puedes responderlo. Pero si lo haces, que sea con los oídos y la cabeza. Aquí entramos en terreno técnico, pero también en uno de los más peligrosos. Modificar el sistema de retorno del combustible no es algo que se vea, ni que suene, ni que puedas presumir en un semáforo, pero puede marcar la diferencia entre un coche que corre y uno que vuela. ¿En qué consiste? En muchos coches modernos el sistema de combustible no tiene retorno. La gasolina llega al motor a presión fija y lo que no se usa no vuelve al depósito. Es eficiente, limpio y limitado. Pero si quieres meter más presión, más caudal o estás usando etanol, ese sistema se queda corto. Por eso hay quien instala un sistema de retorno. Eso permite mantener la presión de combustible estable aunque la demanda aumente. Y también evita calentamientos excesivos del combustible en la línea. Es una mod muy usada en coches preparados para competición, reprogramados a lo bestia o adaptados para funcionar con combustibles alternativos.
Pero claro, no es legal para uso en calle, porque altera el diseño original del sistema y puede afectar a emisiones, a consumo y a la seguridad del motor. Además, si se hace mal, puede provocar fugas, y una fuga de gasolina en un coche potente es una receta para el desastre. Los talleres que hacen esta mod suelen ser especialistas en altas prestaciones, y no todos se atreven, porque hay que recalibrar la ECU, ajustar sensores de presión y montar líneas de retorno con materiales de alta resistencia. No es una broma. Y sin embargo, cada vez más entusiastas lo hacen, porque los resultados son reales. Mejor respuesta, más estabilidad en altas cargas y menos detonación en motores exigidos. ¿Legal? No. ¿Útil? Sí. ¿Peligroso? Si no sabes lo que haces, absolutamente. Este es uno de esos mods que separa al aficionado del fanático, al que quiere algo más, cueste lo que cueste, literalmente. Una de las mods más visuales y espectaculares también es una de las más polémicas. Hablamos de la suspensión por aire, la famosa Air Suspension o suspensión de airbags, una tecnología que nació en el mundo de los camiones, pasó por la competición y acabó decorando coches en concentraciones tuning. La idea, poder bajar o subir el coche con solo pulsar un botón, bajarlo al ras del suelo en parado, levantarlo para pasar badenes, ajustar la altura en marcha, todo desde el habitáculo. Suena a ciencia ficción, pero es real, y su efecto visual es brutal. Un coche agachado, sin apenas paso de rueda, da la sensación de estar listo para despegar. Pero claro, el problema es que muchos lo instalan sin homologar, y eso, en la mayoría de países, es ilegal. Porque la altura de la carrocería influye directamente en la seguridad, modifica el centro de gravedad, cambia el ángulo de ataque en frenadas y puede alterar la respuesta de dirección. En España, por ejemplo, para montar una suspensión neumática legalmente, hay que pasar un proyecto técnico completo, con certificado del taller, pruebas de comportamiento y validación de un laboratorio autorizado. Y no es barato. Por eso muchos optan por el camino fácil. Compran el kit por internet, lo instalan en casa o en un taller discreto y cruzan los dedos para no tener que pasar ITV pronto. El resultado, una mod espectacular, pero con fecha de caducidad. Porque en cuanto vas a inspección, si ven compresor, depósitos, mandos o cambios en la geometría, te tumban el coche. Y si no es en la ITV, puede ser en un control de tráfico. ¿Y el seguro? Si no declaras la modificación, en caso de accidente grave, pueden alegar alteración de las condiciones de homologación y lavarse las manos. ¿Vale la pena? Visualmente es una locura. Y en conducción urbana puede ser muy práctica. Pero es una mod que vive en el filo de la navaja. O lo haces bien, o lo haces para exhibición. Pero en calle abierta, cada rebote puede costarte más que la suspensión entera. Hablar de VTEC es tocar la fibra de muchos puristas. Ese sistema que Honda popularizó para exprimir cada caballo de sus motores atmosféricos. Distribución variable inteligente, revoluciones que suben como la espuma y un sonido que cambia de tono justo en el punto exacto. Pero también hay quien decide eliminarlo. Sí, has oído bien, hay gente que anula el sistema VTEC para obtener una entrega de potencia más lineal, más predecible y en algunos casos, más controlada. ¿Por qué? Porque el VTEC está pensado para una conducción mixta, eficiencia en bajas vueltas, potencia en altas. Pero si estás montando un motor solo para circuito, drag o drifting, esa transición puede ser molesta. Al eliminar el VTEC, puedes usar árboles de levas fijos, configurados para darte lo que necesitas desde el principio, sin espera, sin transición, sin salto. El problema, que eso implica reprogramar todo el sistema, modificar la ECU, cambiar componentes internos y muchas veces anular sensores, y eso no es legal, porque el coche deja de funcionar como fue homologado, y en la mayoría de legislaciones, alterar el sistema de distribución sin una justificación técnica es causa de rechazo en inspección. Además, pierdes eficiencia en ciudad, el motor consume más, contamina más y sufre más en trayectos normales. Ventaja: potencia constante. El coche se comporta como una bestia desde el primer golpe de gas, y si el resto del setup acompaña, es un misil. Pero como tantas mods ilegales, esto tiene una cara B. Si te paran, si pasas por ITV o si tienes un siniestro, todo ese esfuerzo puede costarte caro, porque nadie anula un sistema como el VTEC por error.
Y los técnicos lo saben, así que si decides dar este paso, debes tener claro que estás reconfigurando la esencia del motor. No es una mejora estética, es una operación a corazón abierto. El resultado puede ser épico o trágico. Tú eliges el bisturí. Si te gustan los escapes libres pero no quieres líos, hay una solución intermedia, una trampa legal, un comodín en el juego del tuning. Se llama escape con válvula de bypass. ¿En qué consiste? Básicamente, tienes dos caminos para los gases de escape. Uno pasa por el silenciador y el otro lo esquiva. Y tú decides cuál usar. Con un botón abres o cierras una válvula que redirige el flujo según te convenga. Silencioso para pasar desapercibido. Libre para rugir como un coche de carreras. Es el escape camaleón. Muchos lo usan para tener lo mejor de los dos mundos. Legalidad aparente cuando toca y potencia y sonido cuando quieres. Y claro, eso no gusta a las autoridades. Porque sí, cuando la válvula está cerrada, cumples normativa. Pero cuando se abre, el coche se convierte en una bestia sonora. Y ahí empieza el problema legal. En muchos países, las válvulas de escape están prohibidas si permiten alterar el sonido en marcha. Y aún más si no se controlan automáticamente. Es decir, si puedes abrirla con un mando, estás fuera de juego. En teoría, algunas marcas de alta gama las usan con sistemas automáticos que gestionan la apertura según régimen de motor o carga. Pero en el mundo del tuning, lo habitual es un botón. Y ese botón te mete en líos. En inspecciones técnicas, si detectan el sistema, pueden rechazarte aunque esté cerrado. Y en controles de tráfico, si oyen el escape rugir y lo ven conectado, multa. Además, hay otro problema, la instalación. Muchos montan estos kits sin refuerzo de soldaduras, sin sellado adecuado y con cableado improvisado. Resultado, fugas, fallos y en el peor de los casos, incendio. Pero vamos al grano. ¿Funciona? Sí. Es una de las mods más prácticas para quien quiere sonido sin renunciar a pasar desapercibido. Y si lo haces bien, puede darte el control total del carácter de tu coche. Pero como todo en este mundo, el riesgo está en cómo, dónde y cuándo lo usas. Un escape camaleón puede parecer inofensivo, pero cuando cambia de color, todo el mundo se entera. Si hay una mod que grita "mírame", esa es la iluminación. Tiras de LED, luces RGB, neones bajo el chasis, faros tintados o con proyección de logos. La fantasía visual no tiene límites. Y tampoco la polémica, porque en muchos países la normativa de iluminación es clara. Solo blanco delante, rojo detrás y ámbar en intermitentes. Todo lo que se salga de ahí es ilegal. Y no importa si solo lo usas de noche, o si dices que es estético. Si el coche está en vía pública, se aplica la ley. Lo curioso es que esta es una de las mods más extendidas, porque es barata, fácil de instalar y el efecto visual es brutal. En una concentración nocturna, ver un coche con neones morados rebotando en el asfalto es un espectáculo. Pero en carretera, es otra historia. Los cuerpos de seguridad lo tienen claro. Puede distraer, confundir o incluso simular emergencias. Y eso no se perdona. En España, por ejemplo, usar luces de colores no permitidos puede costarte hasta 200 euros de multa. Y si están conectadas mientras circulas, pueden inmovilizarte el vehículo. En Latinoamérica, la situación es similar, aunque la aplicación varía según la zona. Hay lugares donde se tolera, y otros donde el más mínimo LED azul te mete en problemas. Además, está el tema de las homologaciones. Aunque compres faros tipo LED por internet, si no llevan el marcado correspondiente, pueden ser motivo de ITV negativa. Y ojo con los kits de faros full LED. Muchos se venden como plug and play, pero no están diseñados para las ópticas originales. El resultado, deslumbramiento a otros conductores y problemas de visibilidad real. Solución, homologar, montar en talleres especializados y usar con cabeza. Realidad, la mayoría lo hace por fuera del sistema. Conclusión, la luz puede ser un arma de doble filo. Te da estilo, pero también visibilidad legal. Si vas a brillar, asegúrate de no deslumbrar a la gente de tráfico. Hay una mod que muchos instalan como si fuera un accesorio más. Pequeña, aparentemente inocente, pero capaz de darte alegrías y disgustos a partes iguales. Hablamos del filtro deportivo, el famoso filtro cónico o de alto flujo. La promesa, más aire, o la house, mejor combustión, house, más potencia. Y en parte es cierto, un buen filtro deportivo deja pasar más aire que uno de papel convencional. Reduce restricciones y si lo combinas con otras mods, te da ese punto extra de respuesta. Además,
cambia el sonido. El motor suena más grave, más vacío al acelerar y en algunos casos, más agresivo. Pero aquí viene la trampa. La mayoría de estos filtros no están homologados para su uso en vía pública, y aunque algunos sí lo están, requieren certificado, montaje específico y en muchos casos, proyecto técnico. Resultado, miles de coches circulando con filtros que los dejan fuera de reglamento sin saberlo, o peor, sabiéndolo. Porque en la ITV, si ven un filtro cónico sin caja, sin anclajes claros o sin marcas de homologación, te lo tiran. Y no vale decir que mejora la eficiencia, ni que todos lo llevan. La normativa es clara. Todo elemento que afecte a la admisión debe estar homologado e instalado conforme a ficha técnica. Y si no, adiós inspección. Además, algunos filtros mal instalados pueden succionar aire caliente del motor, lo que reduce rendimiento y aumenta el riesgo de detonación. Y si están muy expuestos, pueden tragar polvo, agua o aceite en exceso. Por eso, muchos recomiendan kits de admisión cerrados, con canalización de aire frío y posición protegida. Pero claro, eso cuesta más. Y aquí, el filtro de 20 euros por internet sigue ganando por goleada. ¿Merece la pena? Depende de lo que busques. Si quieres sonido, efecto placebo y estética, sí. Si quieres mejorar de verdad y no arriesgar en ITV o seguro, mejor piénsalo 2 veces. Porque en este juego, respirar mejor puede dejarte sin circular. Si hay algo que cambia por completo la estética de un coche, son las llantas. Más grandes, más agresivas, con garganta o diseño deportivo. Una buena llanta te transforma el coche. Y por eso, muchos optan por montar llantas de mayor diámetro y neumáticos más finos. La receta visual perfecta. Coche bajo, paso de rueda lleno, perfil estirado. Pero lo que muchos no saben es que esta modificación, tan común como vistosa, puede ser una trampa mortal para la homologación. Y para el comportamiento del coche. Cuando cambias el tamaño de las llantas, cambias el diámetro total de la rueda. Y si no lo ajustas correctamente, puedes alterar la lectura del velocímetro, afectar al ABS y al ESP y modificar la relación final del cambio. Además, un neumático con perfil más bajo absorbe menos vibraciones. Eso significa menos confort, más desgaste en suspensión. Y en firmes irregulares, menor agarre. Legalmente, en la mayoría de países hay un margen. Puedes montar una medida equivalente siempre que el índice de carga y velocidad sean iguales o superiores y el diámetro total no varíe más del 3%. Pero claro, eso muchos lo ignoran. Compran llantas por estética, sin mirar ficha técnica ni tabla de equivalencias. Resultado, en la ITV, te lo tiran. En el seguro, si hay siniestro y se detecta la medida fuera de homologación, pueden rechazar la cobertura. Y hay más. Llantas más grandes suelen ser más pesadas. Eso aumenta la masa no suspendida, ralentiza la respuesta de suspensión y puede empeorar la aceleración y el consumo. Y si encima reduces el perfil del neumático, tienes más riesgo de reventón en baches y menos capacidad de evacuación de agua. ¿Conclusión? Visualmente sí, el cambio es espectacular, pero a nivel técnico y legal es una modificación que debe hacerse con cabeza. No basta con que entre, tiene que funcionar y tiene que cumplir. Porque a veces, por querer llenar un hueco, te vacías de razones. Pintar las pinzas de freno, cambiar los discos por unos rayados, montar latiguillos metálicos o pastillas deportivas. Todo eso suena bien, y a nivel estético, suena aún mejor. Unas pinzas rojas bajo una llanta abierta le dan al coche ese look de coche serio, de deportivo con pedigrí. Y claro, muchos caen en la tentación, pero el mundo del frenado tuning está lleno de trampas que pocos ven venir. Lo primero, pintar las pinzas. Parece inocente, ¿verdad? Pues si lo haces mal, puedes dañar componentes como los retenes, o incluso provocar que se sobrecalienten. Y si usas pintura que no resiste temperaturas extremas, se agrieta, huele mal y queda fatal. Además, algunas ITV lo consideran una modificación estética que debe estar reflejada si se cambia de color radicalmente. Y ahí ya entramos en terreno gris. Luego están los discos rayados o perforados. Muchos los montan por estética, pero si no son de calidad, pueden generar vibraciones, reducir la superficie de frenado útil y, en casos extremos, agrietarse. Los buenos funcionan, los malos te pueden jugar una mala pasada. Y por supuesto, hay que montarlos con pastillas compatibles. Si no, adiós eficacia de frenado. ¿Y qué pasa con los latiguillos metálicos? Mejoran la respuesta del pedal, dan sensación más directa. Pero si no están homologados o no se instalan con par de apriete correcto, pueden fugar líquido. Y eso es igual a freno perdido.
La conclusión es sencilla. Sí, puedes mejorar tu sistema de frenado, pero no lo hagas solo por estética. Y sobre todo, no lo hagas sin certificar, porque cualquier elemento del sistema de frenos es considerado crítico para la seguridad, y cualquier alteración puede invalidar tu seguro. ¿Quieres pinzas pintadas? Usa pintura específica, desmonta bien y hazlo con cabeza. ¿Quieres discos rayados? Compra calidad, monta bien y asegúrate de que no vibren ni silben, porque en los frenos no hay margen. Ahí no se juega, no es solo parar, es seguir con vida. Cuando hablamos de modificaciones, muchos piensan en motor, escape o suspensión, pero hay un elemento clave que también se puede alterar y que pocos se atreven a tocar: la caja de cambios automática. Sí, también se puede reprogramar. Y sí, también se puede liar. La caja automática moderna funciona por software. Decide cuándo subir o bajar marcha, cómo actuar en modo Sport y qué hacer cuando levantas el pie o pisas a fondo. Y si ese software se modifica. Bienvenido al mundo de las TCU Remap, Transmission Control Unit modificada. El objetivo: hacer que la caja actúe más rápido, aguante más par motor o mantenga marchas más tiempo. Resultado: cambios más agresivos, menos retardo, más sensación de coche a la carta. Suena bien, ¿verdad? Y lo es, si lo haces bien, porque las cajas automáticas son delicadas. Tienen embragues internos, sensores, válvulas hidráulicas. Y si aumentas la presión o cambias los tiempos sin tener en cuenta sus límites, las revientas, literalmente. Muchos preparadores ofrecen remaps TCU junto con reprogramación de motor, y en algunos casos es imprescindible, porque si metes más potencia al motor, la caja tiene que saber cómo gestionarla. Pero claro, esto es ilegal si no está homologado. Igual que una reprogramación de ECU, alterar el funcionamiento de la transmisión puede afectar a emisiones, seguridad y vida útil del conjunto. En ITB esto es difícil de detectar, salvo que los cambios sean muy agresivos. Pero si te pillan, pueden considerarlo una alteración no autorizada del sistema motriz. Y el seguro, ya sabes la respuesta. Además, algunas cajas, como las DSG o ZF, tienen tolerancias específicas y un mal ajuste puede provocar tirones, sobrecalentamiento y fallos de control. Entonces, si quieres hacerlo, hazlo con alguien que sepa, que haya probado esa TCU en tu modelo, que pueda medir resultados y que te explique los riesgos. Porque una caja más rápida puede darte la gloria o dejarte tirado en N, neutral. Y recuerda, no todo lo que se puede tocar debe tocarse. Cada vez más conductores quieren volver a sentir el coche, tener el control total, sin filtros, sin ayudas, sin nada que se interponga entre su pie y la carretera. Y eso suena romántico, hasta que te das cuenta de lo que implica. Eliminar el control de tracción, el asistente de frenado, el control de estabilidad, incluso el ABS. Todo eso, que viene de serie, puede desconectarse en muchos coches modernos. Y en otros, se puede anular por software. ¿Para qué? Para tener una experiencia más pura, más directa, como los coches de antes. Pero eso, además de peligroso, es ilegal en la mayoría de países. Las ayudas electrónicas no están ahí por capricho, están diseñadas para evitar accidentes, para corregir errores humanos y para hacer que coches con mucha potencia puedan conducirse por cualquiera. El problema es que muchos conductores subestiman lo que estas ayudas hacen en segundo plano. Creen que ellos controlan y que desactivarlas les hará mejores pilotos. Pero lo cierto es que, en situaciones límite, el coche puede reaccionar de forma imprevisible si no tiene respaldo electrónico. Y no hablamos solo de conducción agresiva, también de lluvia, hielo, maniobras de emergencia. Anular el ESP o el ABS, incluso a nivel de reprogramación, es una modificación severa. Y en caso de accidente, puede ser motivo para anular el seguro. Porque estás usando el coche fuera de sus especificaciones homologadas. Además, en ITV, si detectan que las luces de advertencia están desconectadas o que los sistemas no responden al diagnóstico, te tiran el coche de inmediato. Y ojo, no estamos hablando de desactivarlos desde el botón. Eso es legal si el coche lo permite. Hablamos de eliminarlos completamente, desconectarlos por software, puentear sensores o manipular centralitas. Eso ya es otra liga. ¿Tiene sentido? En competición puede, en circuito cerrado también, pero en calle abierta es un riesgo innecesario. Porque una cosa es sentir el coche y otra dejarlo indefenso. La tecnología existe por algo, y aunque no sustituye al conductor, le da margen. Y en el margen está la vida. Después de todo lo que hemos visto,
Queda claro que modificar un coche no es solo cuestión de estética o sonido, es una línea fina entre la pasión y la legalidad, entre la mejora y el riesgo. Cada tornillo que tocas, cada chip que cambias, puede tener consecuencias técnicas, económicas y legales. ¿Vale la pena? Eso lo decides tú, pero hazlo con cabeza, porque al final, tu coche no es solo tu reflejo, también es tu responsabilidad. ¿Y tú? ¿Qué mod le harías a tu coche? Sabiendo que podrías no volver a circular mañana. Déjamelo en comentarios. Y si te ha gustado este repaso a las mods ilegales más comunes, revísate el vídeo anterior donde te contamos cómo algunos preparadores están destrozando la industria con software salvaje y coches imposibles de asegurar. Esto ha sido CarView y, como siempre, nos vemos en la próxima curva.